días. En esta ponencia les voy a mostrar el último avance tecnológico de la empresa Suez de Gremont en materia de deshidratación de fangos. El nombre del equipo es de Idris Twist y con esta presentación lo que he pretendido es dar respuesta a las dudas que tengo yo cuando analizo una tecnología nueva. He hecho un índice, espero que quede claro cómo funciona el equipo, qué elementos tiene, cuáles son las ventajas. Les voy a mostrar resultados de operación. A la hora de mostrar resultados de operación en deshidratación, no sirve con dar un porcentaje de sequedad. Dependiendo del tipo de fango, la sequedad que podemos conseguir es muy diferente. No es lo mismo el fango de una planta de residuales que el fango de una planta de potables o una desaladora. Incluso dentro de una EDAR no es lo mismo tener fango de una aeración prolongada o tener un fango que sea mezcla de primario y de biológico. Entonces, la idea de mostrar resultados es, con plantas existentes, con diferentes tipos de fangos, ver una comparativa entre la sequedad que se consigue con otros equipos que conocemos todos, como centrífugas o filtros prensa, con este equipo. En la parte final, hablaré un poco de usos y posttratamientos y referencias en los últimos 2 años, para ver dónde hemos colocado este equipo. Con respecto a una breve introducción sobre la deshidratación de fangos, si tenemos una escala de sequedad, tendríamos, el primer escalón sería un espesamiento, luego tendríamos una deshidratación, luego un secado secado solar o secado térmico. No lo he colocado aquí. La última etapa de un tratamiento de fangos sería una incineración en la que llegaríamos al 100%. Nos vamos a centrar en la parte de deshidratación, donde manejamos habitualmente sequedades entre el 20 y 45%, como he dicho, dependiendo del tipo de fango y del acondicionamiento químico que le echemos. A la hora de comparar diferentes tecnologías, las pruebas de filtrabilidad nos da una idea de hasta dónde podemos llegar. Entonces, en este ensayo de filtrabilidad, en el eje de las X, tenemos el volumen de escurrido, que está relacionado con la sequedad, y en el eje de las Y hace referencia al tiempo que necesitamos para llegar a ese volumen de escurrido. Y existe un límite en procesos mecánicos, un límite que podemos ver con el puntero. Llega un momento en el cual, por mucho tiempo que pasemos, no vamos a superar ese volumen de escurrido, no vamos a tener más sequedad. Lo que podemos hacer es movernos en la gráfica hacia la derecha, aumentando presión. Entonces, la idea de este equipo es buscar esa sequedad límite desde un punto de vista mecánico. Entonces, en una escala de sequedad, pero pensando solo en la parte de deshidratación, lo que tenemos es el filtro banda, nos daría la mínima sequedad de los equipos más conocidos. Luego tendríamos una centrífuga y luego tendríamos un filtro prensa. Con este equipo, como he dicho, buscamos ese límite de sequedad y estaríamos un paso más allá. Si queremos conseguir más sequedad, tendríamos que pasar a procesos térmicos, con un secado solar o un secado térmico. ¿Cómo es este equipo? Lo voy a ir mostrando en distintas diapositivas. Tiene una parte de acondicionamiento y una parte de deshidratación. Entraríamos con unos fangos espesados, unos fangos digeridos, y dependiendo del tipo de fango, nos vale solo con un polímero, o podríamos adicionar un reactivo mineral tipo cloro férrico, y de ahí entraríamos a la máquina en sí. La máquina principalmente está compuesta, la parte exterior, si vamos de la parte exterior hacia la parte interior, tenemos un cilindro en la parte izquierda sería fija y la parte derecha sería móvil. Este cilindro tiene un movimiento lateral y un movimiento rotatorio. La parte interior tiene una prensa,
sería esta parte de aquí. No se ve. Bueno, esta sería la parte de la prensa. Y tiene también un movimiento lateral y giratorio. El fango entra en la cámara donde se ve a color marrón, donde hay una especie de mangueras flexibles y filtrantes donde se realiza el paso, digamos, la filtración del agua. Deja pasar esas mangueras filtrantes, dejan pasar el agua y no dejan pasar la materia seca. Entonces, esos son los elementos principales. Bueno, el origen de la tecnología parte de la industria agroalimentaria, en la cual hay más de 2.000 referencias, y la hemos adaptado a plantas de tratamiento de aguas. Y la podemos utilizar tanto en plantas de aguas residuales, como aguas potables, como desaladoras. Bueno, he mostrado algunas figuras. El equipo en la parte superior sería el equipo, digamos, cerrado, equipo compacto. En la parte inferior hay una fotografía donde se ve ese cilindro exterior y se ve el pistón. Si abrimos el cilindro exterior, hemos dicho que el cilindro exterior tiene un movimiento también lateral, si lo abriésemos dejaríamos a la vista esas mangueras flexibles que son las que se ven en la fotografía intermedia. Bueno, el principio de funcionamiento es elevar una presión elevada en una cámara cilíndrica, la que les he mostrado, mediante un pistón hidráulico. Entonces, esta de aquí sería la cámara en la cual entra el fango. En este momento está desplazado el cilindro exterior, que normalmente está cerrado. El único momento en el cual se desplaza el cilindro es en la fase final, cuando el fango está totalmente seco, hemos llegado al punto máximo de deshidratación y caería por gravedad a una tolva, a un contenedor, al elemento que hayamos elegido. Está abierto para ver la parte interna. En el resto de fotografías, ven esas mangueras flexibles y un esquema de cómo el fango se queda en la parte exterior y el agua filtrada pasa a la parte interior y se recolecta y acaba saliendo por un desagüe al exterior. Bueno, el funcionamiento del equipo se realiza en 3 ciclos. Un ciclo de llenado, un ciclo de prensado y un ciclo de vaciado. Los ciclos tienen una duración entre 60 y 70 minutos, los 2 primeros ciclos, y el ciclo final, el ciclo de vaciado, son 5 minutos. En la figura de la derecha se ve como en la fase de llenado el pistón se está moviendo de un lado para otro lateralmente. Incluso en esa fase de llenado se realiza un preprensado. En la figura de la izquierda se ve cómo en esta fase de llenado ya llegamos a un valor de sequedad. O sea, no es una fase de llenado sin más. Llenamos y a la vez deshidratamos. La segunda parte es una parte solo de prensado, y a la vez lo que se realiza es un movimiento del fango para que no esté siempre el mismo fango en contacto con esa manguera flexible, que haya movimiento, y esto permita que la filtración del agua sea mejor. Y la última fase es la fase de vaciado. Bueno, algunas fotografías más donde se ve todo el equipo. El equipo está totalmente automatizado, se puede controlar desde un ordenador. Bueno, la duración de cada ciclo, dependiendo del tipo de fango, como he dicho, es entre 2 y 3 horas. La primera fase, fase alimentación pretensado, cuando empieza el ciclo, el cilindro exterior está totalmente cerrado, empieza un movimiento de rotación de ese cilindro exterior, y el pistón interior lo que hace es, según va entrando el fango por este lado, tiene un movimiento lateral, con lo cual vamos llenando durante esos 50, 60, 70 minutos, vamos llenando el cilindro de fango
y en los movimientos de ida y vuelta vamos haciendo ese primer secado. En la siguiente fase se para ya la alimentación y lo único que hacemos es aumentar digamos, la presión del pistón sobre todo el fango que hemos metido en el equipo. Y en un momento determinado, automáticamente, depende de las consignas que le hayamos metido al ordenador, cuando llegamos a un nivel de sequedad, que es el que queremos nosotros, dentro del rango al que puede llegar, automáticamente se para y llegaríamos a la fase de descarga. En esta fase de descarga, el cilindro exterior, que es el que hemos visto en alguna fotografía, se mueve lateralmente, con lo cual deja libre el fango que cae hacia, como he dicho, hacia un contenedor. El fango que sale de este equipo es un fango totalmente diferente físicamente, por ejemplo, al fango de un filtro prensa. En un filtro prensa normalmente la torta se queda aplastada, hace falta personal para que acabe moviéndolo. En este equipo no existe este problema. Con ese movimiento tanto lateral como rotatorio, el fango acaba granulándose y quedando, les mostraré luego alguna fotografía, quedando un grano que es muy fácil, muy fácil de manejar, y en cuanto a la descarga no necesita de ningún personal que esté pues, toqueteando el fango para que acabe cayendo y limpiando el equipo. Bueno, esto que les he contado, bueno, les voy a mostrar un vídeo de 1 minuto, bueno, en el cual se pueden ver las 3 fases: la fase de llenado, la fase de prensado y la fase final de vaciado. En esta fase de llenado el pistón está continuamente moviéndose lateralmente de un lado para otro, con lo cual lo que vamos consiguiendo es que según entra el fango, digamos, en los movimientos de vuelta, acaba haciendo como he dicho, un preprensado y bueno, vamos quitando contenido en agua a ese fango. Bueno, un punto importante del equipo, bueno, lo he dicho un par de veces, pero bueno, lo repito, es el tema de la automatización. O sea, este equipo puede funcionar 100% de manera automática, no hace falta presencia de personal y incluso en la fase de vaciado puede funcionar de manera autónoma. Con respecto a la productividad, es posible funcionar 24 sobre 24 horas al día y 7 días a la semana, y anualmente pues, unas 8.000 horas, teniendo en cuenta el mantenimiento de cualquier máquina. Esto supone una disponibilidad de más del 90%. Si lo comparamos con un ciclo típico de 16 horas al día de funcionamiento y 5 días a la semana, pues estaríamos hablando del orden de 4.000 horas, un poco más. Estamos hablando del doble de horas. La sequedad que se consigue es una sequedad importante, incluso sin adición de cal. En fangos de aguas residuales podemos llegar a valores próximos a autotermicidad, con el consiguiente beneficio que tiene si luego tenemos un proceso, no sé, por ejemplo, una incineración. Compacidad superior al filtro prensa, bueno, me refiero sobre todo a cómo es el fango que sale el fango que sale del equipo y cómo se puede manejar posteriormente. Es un proceso fácil de operar, bueno, todo es automático, todo está dentro de esta carcasa, está encapsulado. Con respecto al tema de olores, pues bueno, el impacto también es menor. Bueno, resultados de operación.
Bueno, los resultados están divididos en resultados de plantas de aguas residuales y resultados de plantas de aguas potables. Lo hemos hecho con plantas existentes. Las dos primeras plantas o las tres primeras plantas son eraciones prolongadas. La última planta es un fango biológico y un fango primario. Bueno, digamos, el primer ensayo se ha hecho, lo estamos viendo en pantalla, con centrífuga y filtro prensa, en este caso con filtro prensa, centrífuga, filtro prensa. Bueno, los resultados más o menos con la centrífuga en la primera planta teníamos un 17% de sequedad para una aireación prolongada con adición de polímero, en el segundo caso 21. Bueno, si comparamos estos resultados con el de Idris Twist, pues lo que vemos cogiendo como ejemplo, por ejemplo, la primera planta, logramos 5 puntos más de sequedad que con una centrífuga. En el caso del filtro prensa, con el mismo fango hemos obtenido 5 puntos más y el consumo de poli era más reducido que en el caso del filtro prensa. En la planta de Moulins, por ejemplo, tenemos 12 puntos más que el filtro prensa en el caso de adicionar cal. Si no adicionamos cal y lo que tenemos es cloruro férrico y polímero, la sequedad es casi parecida a la que se consigue con un filtro prensa, pero adicionando cal. Bueno, el resultado ahí es muy bueno. En la planta de Strasbourg, bueno, 6 puntos más. En la de Valentón, bueno, 1 punto más. Pero bueno, es 1 punto más que un filtro prensa. ¿Qué pasa con las aguas potables? Bueno, pues con las aguas potables también tenemos resultados con 3 plantas, todas ellas con filtros prensa. Y bueno, lo que hemos conseguido en la primera de ellas, 1 punto más, 47% más o menos de sequedad. En la siguiente planta, bueno, no está probado en condiciones iguales, pero bueno, lo que podemos ver es que un filtro prensa con cal tiene menos sequedad que un de Idris Twist con poli. Estamos hablando de más de 10 puntos. En el último ejemplo, en Morsan, también comparado con un filtro prensa, 7 puntos más de sequedad. De esta última planta, lo que les comentaba del tipo de fango, bueno, hay un par de fotografías en las cuales se puede ver la diferencia de fango entre lo que sale del filtro prensa y lo que sale del Idris Twist. Bueno, con respecto a usos y posttratamientos, pues bueno, es un equipo de deshidratación y tanto los usos como los posttratamientos pues bueno, son los mismos que podemos tener con cualquier otro equipo de deshidratación. Las ventajas que tienen son las que hemos comentado, las que he dicho anteriormente. Al tener menor sequedad, pues, al tener mayor sequedad, tenemos un menor volumen, con lo cual, pues bueno, si lo vamos a llevar a un vertedero, tenemos menor transporte. En casos de fangos de aguas potables, al lograr una sequedad tan alta, estamos hablando de valores 47% y demás, ese fango incluso se puede utilizar como suelo de cobertura de vertederos, depende bueno, del tratamiento previo que tenga la deshidratación, bueno, se puede utilizar como en agricultura. Y con respecto a los posttratamientos, bueno, después de una deshidratación nos podemos encontrar o podemos colocar una etapa de secado solar, una etapa de secado térmico, una incineración. Pues bueno, si tenemos menos volumen, la etapa posterior puede ser más reducida. Si tenemos mayor sequedad, podemos llegar a autotermicidad, que en el caso de una incineración, pues bueno, puede ahorrar los costos de operación. Pues bueno, hay que verlo en conjunto, pero es interesante. Bueno, con respecto a referencias, bueno, aparte de las 2.000 referencias que he comentado en industria agroalimentaria, centrándonos en edares, aguas potables, bueno, hay diferentes tamaños, desde los 30.000 habitantes hasta el 1.000.000 de habitantes equivalentes.
En la parte derecha aparecen la referencia al modelo de equipo. Bueno, existen diferentes tamaños, pues que van desde los 120 kilos de materia seca ahora tratada hasta los 800. Y otro punto muy importante de este equipo es la potencia. La potencia que tiene el equipo es menor que un filtro prensa y bastante menor que una centrífuga. Incluso con los periféricos que hay en un filtro prensa, normalmente la bomba de alimentación necesita una presión importante para un equipo de estos, y en este caso no le tenemos que dar una presión adicional a la bomba anterior. Posiblemente una bomba de un bar o barimero, bueno, depende de cómo sea la situación y la altura geométrica que tengamos, pero es suficiente. Bueno, conclusiones. Bueno, es un equipo de deshidratación mecánica que llega a la sequedad límite. Para superar esta sequedad tendríamos que irnos a equipos o procesos térmicos. Combina el rendimiento de un filtro prensa con la automatización de una centrífuga, aunque hemos visto que los rendimientos que obtenemos son superiores a los de un filtro prensa. Tiene un alto contenido en materia seca, sin adición de cal. En aguas residuales, como he dicho, próxima autotermicidad. Cuando hablamos de agua potable o agua, una desaladora, podemos obtener unos valores altísimos de sequedad. La operación es completamente automática, no necesita personal, alta productividad. Hemos hablado de las 8.000 horas al año, más de un 90%. Y el tamaño que ocupa la planta, pues comparada, por ejemplo, con un filtro prensa, pues es un 20% más reducido. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias.